Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 27 de diciembre, último podcast del año, y posiblemente me estéis escuchando de manera distinta porque no estoy en mi casa con mi micrófono habitual, entonces perdonad si no se oye bien o incluso si se oye mejor, decídmelo para tomar nota y seguir mejorando el audio. Bien, ¿qué quiero tratar en este podcast? Quiero tratar el tema de Interactive Brokers. Os quiero comentar qué está pasando, qué voy a hacer yo con mi broker, dónde voy a tener mis acciones y lo que tengo un poco pensado hacer. Como sabéis, a causa del Brexit, Interactive Brokers, que antes tenía la cuenta en Inglaterra, la tiene que mover de sitio, ¿vale? Bien, tiene tres opciones para moverlo. Puede mandarlo a Irlanda, donde está mandando la mayoría de gente que reside en España. Puede mandarte a Luxemburgo, donde no conozco a nadie que la haya mandado. Y puede mandarte a Hungría, que lo llaman Centro Europa, si vives en un país, digamos, del centro de Europa o del este de Europa, como es mi caso. Entonces, en mi caso, me mandan a Hungría. Bien, ¿esto qué diferencias tiene? Pues que antes, cuando la cuenta estaba en Inglaterra, digamos que las acciones americanas estaban protegidas por la protección que hay en Estados Unidos, que llega a ser hasta de $500.000, y las otras acciones estaban protegidas por la protección de Inglaterra, que eran 50.000 libras. Con el cambio de sede, por decirlo de una manera, la protección cambia. Si te vas a Irlanda, te cubre hasta 20.000 euros y te cubre solo el 90% de tus pérdidas. O sea que si tú tienes 20.000 euros en tu cuenta y el broker quiebra o hay algún tema de estafa o algo por el estilo, te va a cubrir solo el 90% de esos 20.000 euros. Bien, si vas a Luxemburgo, parecido, ¿vale? De nuevo, el 90% de los 20.000 euros. Y si te mandan a Hungría, como es mi caso, igual, pero en vez de 20.000 euros, 100.000 euros. Que a priori parece mejor, pero claro, depende del banco húngaro y el banco húngaro depende del presidente de Hungría, que digamos que es un hombre bastante libre en el sentido de que se está enfrentando siempre a la Unión Europea por tema de inmigración, por tema de economía y demás, ¿vale? Muchas veces le comparan como el Donald Trump de Europa. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que está pasando a la mayoría de gente? La mayoría de gente se está mandando a Irlanda y decís, oye, si esto ya me protege solo 20.000 euros, pues voy a buscarme alternativas, porque incluso de Giro, desde que fue adquirido creo que fue una empresa alemana, tiene las cuentas en Alemania y me protege 100.000 euros. ¿Para qué voy a estar en Irlanda, que solo me cubre 20.000? Desde mi punto de vista, si estás en Irlanda o Luxemburgo, yo no me preocuparía mucho, porque aunque no te cubra los 100.000 euros o los 500.000 dólares que cubría antes, digamos que Irlanda y Luxemburgo son países decentes, no va a haber nada de tema de expropiaciones que pueda pasar, e Interactive Brokers es un broker, digamos, bastante, como decir, consolidado en el mercado, bastante grande, que da bastantes garantías. Entonces, te puedes fiar de ellos o no. Si no te fías de ellos, tendrás que buscar alternativas. En mi caso, que es Hungría, lo que más miedo me da, sinceramente, es que llegue el presidente de gobierno húngaro en un momento y diga, oye, las cuentas extranjeras que estén en Hungría las expropio y me las quedo para mí, para mi país. Eso es lo que me da miedo. Sobre este hecho, yo lo pregunté a Interactive Brokers y me dijeron, no, no, si eso pasa, Interactive Brokers cubre la pérdida. Ya os digo yo que seguramente no, y que eso no va a pasar porque Hungría está en la Unión Europea, etcétera, etcétera, y no va a ser tan fácil. Bueno, eso es fiarte de que las cosas van a ser así. Sí que es cierto de que en caso de estafa de Interactive Brokers, el banco húngaro te cubre más dinero, por decirlo de una manera. Bien, dicho esto, eh, ¿qué es el riesgo real que hay? Que uno puede pensar, oye, pero las acciones están a mi nombre, por tanto, si el broker quiebra, muy bien, quiebra, pero las acciones están a mi nombre, me las llevo a otro broker y el dinero solo me tienen que cubrir el dinero que tuviera en efectivo con ellos, que además no suele ser mucho porque el dinero que tengo en el broker lo tengo invertido. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque Interactive Brokers, al igual que la gran mayoría de brokers, vamos a decir el 99% de brokers, usan cuentas Omnibus. ¿Qué significa esto? Que
el broker compra las acciones a su nombre. O sea, de puertas para afuera, Interactive Brokers es el que tiene tus acciones a su nombre. Y de puertas para adentro, si ellos tienen, pues digámoslo así, una libreta donde apuntan de las 1000 acciones que yo tengo, 200 son de Rubén, 300 de Sergio y 400 de Pepe. Bien, si el broker quiebra, el broker de manera normal, la manera normal de hacerlo es decir, vale, sí, yo tengo estas 1000 acciones a mi nombre, pero realmente son cuentas ómnibus y estas acciones pertenecen a Rubén, Sergio y Pepe. Y por tanto no hay mayor problema y te dejan traspasarlas. Ahora, ¿qué pasa si el broker ha mentido? ¿Qué pasa si el broker ha dicho que ha comprado acciones y realmente no las ha comprado? ¿O qué pasa si no tiene esa cuenta interna? Ahí es donde están los problemas y por eso yo creo que Interactive Brokers aquí da algo de seguridad porque es un broker que lleva ya casi 50 años en el mercado y dudo que haga chanchullos de ese estilo. Pero oye, nunca se sabe. Ahí, si eso pasara, sí que te afecta el fondo de garantía para también tus acciones. Bien, dicho esto, podemos pensar, vale, ¿qué alternativas tenemos? Porque desde luego las mejores seguridades las da en Estados Unidos con los $500.000. Pues bien, he estado mirando, he estado viendo en algún foro como puede ser Cazadividendos, que está mucha gente tratando este tema, y quizás la mejor alternativa es un broker americano que se llama Charles Swan. Os dejaré seguro no lo estoy pronunciando bien, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo o del podcast donde lo estéis escuchando, que es un broker americano que, bueno, no es perfecto, pero podría valer. ¿Por qué? Porque primero nos dejan abrir cuenta a los extranjeros. Lo único malo que para abrir cuenta necesitas abrirla con 25.000 euros o más. Si traspasas acciones de más de 25.000 euros ya los cubres, ¿vale? Bien, eso pues bueno, no pasa nada. Comisiones de compra, cero. El problema viene en que solo dejan comprar acciones americanas. Ese ahora mismo es el principal escollo que yo le estoy viendo. Y el otro problema es que para retiradas de dinero te cobran como unos $25. Sí que están hablando en el foro de Cazadividendos, que os recomiendo que visitéis, de que hay algún usuario, alguna persona que ya es usuaria, que lo que hace para las transferencias usa TransferWise y haciendo, por decirlo de una manera, un proceso para mandar el dinero, consigue ahorrarse los $25 cada vez que quiere sacar dinero, ¿vale? Entonces eso más o menos está resuelto. Lo que no está resuelto es ¿y qué hacemos con las acciones que no son americanas? Porque no sé hasta qué punto las podemos enviar en el broker, que por cierto el broker lo tiene todo en dólares, olvidaros de euros o cuentas multidivisas. ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con lo que no es, por decirlo de una manera, americano? Bien, lo que las personas están haciendo es usar Interactive Brokers para las empresas que no son americanas y usan el nuevo broker para las empresas americanas, de tal manera que tienen las acciones de Estados Unidos en este broker, en CS lo estamos llamando por las siglas, ¿vale? Y tienen el riesgo diversificado. ¿Cuál es el problema? Que de nuevo, por ejemplo, yo ya me había quitado la comisión de $10 mínimos mensuales de Interactive Brokers. Si yo pasara todas mis acciones americanas a este broker y me quedara solo con las europeas en Interactive Brokers, tendría de nuevo el problema del mínimo que tengo que pagar. Entonces, a mí lo único que se me ha ocurrido hacer en mi caso y que seguramente haga es, primero, preguntarles a ver si me pueden mandar a Luxemburgo Interactive Brokers, que la respuesta 99% seguro va a ser no. Segundo, asegurarme que en Interactive Brokers voy a tener más de $100.000 pero menos de 100.000 euros. De esta manera tienes el margen más o menos de que $100.000 son 80.000 euros, pues mientras esté entre 80.000 euros y 100.000 euros no voy a pagar el mínimo de comisión y además voy a estar cubierto al 100% porque a mí me cubre los 100.000 euros. Cuando sobrepase el límite de los 100.000 euros, pues cojo y hago una transferencia de posiciones al broker CS, que a lo mejor lo tengo que hacer una vez cada 6 meses, porque las transferencias desde Interactive Brokers son gratuitas, puedes traspasar posiciones. Entonces voy a intentar mantener ese balance. De momento aceptaré el cambio, todavía no lo he aceptado, lo voy a hacer el lunes, al broker húngaro,
a Interactive Brokers CE de Central European. De momento no he aceptado. Ahora os comento un poquito más por qué no había aceptado y por qué tengo que aceptar ahora. Y lo único que no abriré la cuenta todavía con CS porque de momento no tengo, si traspaso los $25.000 que piden, me quedo muy justito con los $100.000 que necesito en Interactive Brokers, ¿vale? Porque no tengo todavía $125.000 de cartera. Entonces, cuando mi cartera crezca un poco más, sí que abriré la cuenta con CS y empezaré a hacer eso, a traspasar las acciones americanas a ese broker y a ir comprando cuando quiera comprar en Estados Unidos, compraré a partir de ese broker. Interactive Brokers me quedaré mis acciones extranjeras, que en mi caso son Unilever, Diageo y Iberdrola, y me quedaré con empresas estadounidenses para cubrir el mínimo de los $100.000. Y bien, yo por Twitter había dicho que no iba a aceptar el traspaso, de hecho lo rechacé. Me volvió a llegar, lo volví a rechazar y me enviaron un correo diciéndome, oye, que hemos visto que lo has rechazado, acéptalo porque si no a partir del 1 de enero no vas a poder operar. Hablé con ellos por chat y me comentaron que ya es 100% seguro que a partir del 1 de enero no puedes operar si no haces el traspaso. ¿Y qué significa no poder operar? Significa que solo puedes o vender parte de una posición o vender toda la posición, transferir dinero fuera del broker o hacer traspaso de cartera a otro broker, pero no vas a poder comprar o abrir nuevas posiciones, ¿vale? En principio para mí, si no compro nada en enero, pues bueno, como voy a largo plazo, si no puedo comprar un par de semanas, pues no pasa nada, pero también estoy leyendo por ahí que en el momento que tú aceptas el traspaso, tienes que empezar a mandar documentación de nuevo, que si una foto de tu DNI, algunas personas les están pidiendo alguna factura para comprobar que su residencia es exactamente en ese país, etcétera. Entonces yo voy a empezar este tema, voy a empezar ya el traspaso, seguramente empezaré el lunes y haré lo que os digo. De momento me quedaré todo en Interactive Brokers y seguramente sobre 2021 empiece a abrirme la cuenta en CS, traspase $25.000 de fondos para poder operar y empiece a operar con ellos. Y es un poco lo que os quería comentar en este podcast, que a lo mejor os es útil a muchos. Y si queréis entrar en más detalles, os dejaré también el enlace donde están tratando estos temas en Cazadividendos, en el foro de Cazadividendos, y los podéis leer por vosotros mismos. Y nada más. Feliz Navidad, feliz entrada y salida de año, y pasarlo muy bien estos días con la familia. Por cierto, si os interesa ya acabando, estoy escribiendo bastante en el blog de cómo me ha evolucionado el año, cómo ha ido mi año. Si queréis echarle un ojo, pues cómo han sido mis compras, tengo que hacer una de dividendos, de cómo ha acabado el año, si han cumplido mis objetivos, si no, etcétera, lo tenéis en el blog. Y nada más, muchas gracias por escucharme y el siguiente podcast ya será en 2021. Hasta luego.